que es un testamento. Entonces, un acto jurídico es un acto voluntario, lícito, que tiene como fin inmediato la adquisición, la extinción de derechos u obligaciones. Entonces, con un contrato es un acto jurídico. Un testamento es un acto jurídico unilateral. ¿Por qué? Porque basta la voluntad solo de una parte para transmitir derechos, ¿no es cierto? Obviamente, esa transmisión se va a operar después de la muerte. Entonces, es un acto voluntario, quiere decir que está realizado con intención, discernimiento y libertad. Es lícito, que no es prohibido con la ley, y tiene como fin inmediato la creación, modificación, transferencia o extinción de derechos u obligaciones. Esto quiere decir que produce efectos jurídicos. Porque, por ejemplo, yo puedo estar caminando aquí por mi casa y es un acto voluntario y es un acto lícito, pero no es un acto jurídico, porque no produce efectos jurídicos. Entonces, lo importante es, aparte de tener estos requisitos, que produzca los efectos jurídicos. Ustedes ya van a hablar bien con Pablo de todo esto, es una breve definición para cuando veamos el tema de testamento. Nosotros hoy vamos a hablar de las sucesiones, vamos a hablar de la clasificación de las sucesiones y nos vamos a referir específicamente a las sucesiones testamentarias. No a la sucesión ab intestato porque no tenemos tiempo. La sucesión ab intestato la vamos a ir viendo la semana próxima. Bueno, vamos a ir entonces, vamos a ver si podemos compartir un video para ver la clasificación de las sucesiones. Decíamos que, ¿qué quiere decir suceder? Cuando una persona, o cuando se da una sucesión, cuando se produce una transmisión de derechos y obligaciones. Cuando se produce de una persona a otra. Por ejemplo, puede ser por actos entre vivos o puede ser por causa de muerte. Creo que yo les había dicho la semana pasada, si yo le vendo mi automóvil al vecino de al lado, entonces se está dando una sucesión. ¿Por qué se está dando una sucesión? Porque él le estoy transmitiendo todos los derechos y obligaciones con referencia a ese automóvil. Bueno, muy bien. Vamos a ver si se pudo abrir lo que quería compartir. Parece que no. Ahí está abriendo la clasificación. Muy bien. En esta clasificación nosotros vamos a ver que existen sucesiones por actos entre vivos, que sería el caso que les di recién, y sucesión por causa de muerte, que es la que en definitiva después nos va a interesar a nosotros, que es la, no sé qué pasa con esto, ustedes no lo ven, ¿no? Sí, profe, se ve. ¿Ustedes lo ven? Sí, lo vemos bien, profe. Sí. Ay, yo no lo veo. Yo no veo nada. Yo veo la... A ver, yo veo la pantalla negra. Ahora, muy bien, ahora lo veo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver ahora en cuanto a las sucesiones. ¿Se ve bien? Porque yo lo veo chiquitito. ¿Ustedes lo ven en grande? Yo veo toda la pantalla negra, no veo nada. Bueno, yo veía así recién. Profe, se ve en grande. Bueno, perfecto. Entonces decíamos que las sucesiones pueden ser por actos entre vivos
o pueden ser mortis causa. Si son por actos entre vivos, a título universal o a título singular. Tengan en cuenta que a título universal solamente se da en Roma. En la actualidad no existe la sucesión universal por actos entre vivos. Nadie puede transmitir por actos entre vivos todos sus derechos y obligaciones y quedarse sin ellos. Esto porque sería un muerto civil. Hoy, en la actualidad, esta alternativa no está, pero sí estaba en Roma. Uno de los ejemplos es la adrogación. ¿Por qué? Recuerdan que en la adrogación un pater adoptaba a otro pater. Entonces, ese pater que había sido adrogado pasaba de ser sui iuris, pasaba de estar libre de potestas a estar bajo la potestad del pater adrogante. Entonces, todos sus derechos y todas sus obligaciones se transmitían en la cabeza del pater adrogante. Lo mismo habíamos dicho en que, ¿me escuchan todos? Sí, ¿Sí? porque se fue la ¿O no me imagen, escuchan? profe. Se fue la imagen, no sé si Sí, se la sacó. porque como siempre, alguien la sacó. Entonces, porque había dicho que otro participante había tomado la dirección de la reunión, una cosa así. A mí me salió ese. Bueno, lo voy a volver a intentar. Y si no, sigo hablando. Y bueno, no sé, hablaré con. Ya lo manifesté a las autoridades qué podemos hacer. Y Perdón, profesora, ¿me escucha? Sí, escucho. No, yo toqué algo porque se me apareció la pantalla completamente negra y toqué algo, tal vez eso fue lo que dificultó la transmisión. Bueno, a ver, vamos Pido a probar disculpas. entonces. A ver, vamos a probar entonces si. No puedo. No puedo abrir. No puedo. Cuando pongo examinar, que busqué la flechita, no puedo abrir. Bueno, seguimos entonces sin esto. Profe, Entonces, ¿no es en la opción al lado del micrófono que dice compartir contenido? Donde está el dibujito del micrófono hay una sí, flechita, al lado, un cuadradito con una exacto, flechita. una flechita. Yo hago clic en esta flechita y no pasa nada. Ahí después abajo tengo que poner examinar y después me tengo que ir al contenido de mi compu. A ver, ahora, vamos a ver. Bueno. El PDF ese no está cargado ni el profe, sino nosotros lo seguimos con la lectura. No lo cargué porque les cargué el de la semana pasada, pero este no. Bueno, sigamos entonces. Si se ve bien y si no, seguimos. Entonces, decíamos que otro de los casos era el matrimonio cum manu de una mujer sui iuris, que esto lo habíamos visto la clase pasada. Matrimonio cum manu de una mujer sui iuris. Era una sucesión universal por actos entre vivos. Después teníamos la sucesión universal por actos entre vivos, en el caso dijimos de que sea un bien particular. En Roma puede ser la venta de un fundo, hoy también podemos decir la venta de un fundo es una sucesión por actos entre vivos a título particular, porque no es que transfiero todo mi patrimonio, sino que transfiero parte de él. Bueno, esa sería la sucesión por actos entre vivos. Después tenemos la sucesión mortis causa, o sucesión por causa de muerte. Dentro de esta sucesión mortis causa, o sucesión por causa de muerte, lo que
decimos es que puede haber sucesión a título universal o a título particular. A título universal es cuando se transfieren, como habíamos dicho anteriormente, la totalidad de los derechos. Y a título particular, en el caso de los legados, es cuando se transmite un solo bien o un conjunto de derechos, o parece que ha compartido sucesiones. A ver, cargar una copia o sustituir. Bueno, a ver si sale esto. Bueno, entonces, decíamos que podía ser a título particular el caso de los legados. Tengan en cuenta esto, y esto es muy importante. ¿Qué diferencia hay entre un heredero y un legatario? El heredero tiene la vocación al todo, tiene la vocación a su conjunto, al conjunto de bienes. En cambio, el legatario solo tiene derecho al bien legado. ¿Recuerdan ustedes que nosotros habíamos hablado en alguna oportunidad del testamento y, por ejemplo, el testamento de San Martín? ¿Recuerdan? Sí, sí. Bueno, yo ahora veo toda la pantalla celeste, chicos, no sé qué es esto. Ahora apareció las presentaciones. Ahí apareció. Ahí Sí. apareció, pero yo no lo veo. Bueno, entonces, ahora está girando, puede ser que lo vea. Bueno, recuerdan que habíamos hablado del testamento de San Martín, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que San Martín le había legado a Rosas el sable. Entonces, ¿qué le legó San Martín? ¿Todos sus bienes a Rosas? No, solamente a Rosas que tenía derecho a ese Al sable. sable. Entonces eso es un legado, una sucesión mortal. Se cortó, profe. Ay, se cortó el audio. Creo que por la conexión. Me corta, a ver. Ahí se la escucha mejor. Hola, Ahora sí. ahora me escucha mejor. Bueno, entonces, decíamos, por ejemplo, que en el testamento, acá me dice insuficiente calidad de red. Bueno, si me llego a ir, me voy a ir a otra computadora. Esperen un poquito si llega a haber inconvenientes. Bueno. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. Usted recién dijo que algo ocurría solo en Roma. Lo que no entiendo es si solo los actos entre vivos o el acto universal. No, en Roma solamente ocurría la sucesión universal por actos entre vivos. Solo el universal. Nosotros esto no lo tenemos. Esto es propio del derecho romano. Sí, nosotros tenemos la sucesión por actos entre vivos a título singular, que es cuando vendo o dono algo. Pero es una sola cosa, o un conjunto de bienes, no la totalidad de todo. Gracias. En cambio, pero cuando hablamos de nada. Perdón. Por mortis causa sí, transmitimos Sí, la en totalidad. actualidad sí. Claro. ¿Sí? Por mortis causa transmitimos la totalidad y podemos, si hacemos un testamento y queremos dejarle un bien determinado o un derecho determinado a una persona, lo podemos hacer. Y esa persona, que es el legatario, tiene derecho solamente al objeto legado. Por eso yo les hacía mención a un testamento que es conocido, que es el testamento de San Martín. El testamento de San Martín tenemos el legado a Rosas y tenemos otro legado,
en este testamento. En ese testamento hay un legado en el cual, que se llama legado de renta vitalicia, en el cual San Martín le dice a su hija que entregue una suma de dinero a su hermana, y cuando ella muera, la mitad de esa suma, no recuerdo en este momento la suma que le había mencionado en el testamento, la mitad de esa renta vitalicia, cuando muera la hermana, se la pase a su sobrina Petronila. Esto se llama un legado de renta vitalicia. ¿Qué quiere decir? Que mientras la otra persona viva, el legatario, el beneficiario de esa renta, obviamente va este legado es de tracto sucesivo. ¿Hasta qué momento debo cumplir con esto? Y hasta la muerte de la hermana de San Martín. Después hay que entregarle la mitad a la hija. Cuando la hija fallezca, no es que hay que seguir entregando y entregando esa suma. Bueno, entonces, en este testamento, que lo encuentran en internet, en un libro de historia, pueden ver que tenemos dos tipos de legados. Un legado de cosa cierta y un legado de renta vitalicia. Entonces, si yo les pregunto, y esto es fundamental, ¿qué diferencia hay entre un heredero y un legatario? Entonces ustedes me dicen que el heredero tiene la vocación al todo, a recibir la totalidad de los bienes. Y el legatario solamente tiene la vocación a un objeto determinado, un bien determinado, un derecho determinado, pero no a la totalidad de los bienes. Muy bien. Bueno, entonces ya sabemos, ¿sí? Escucho. ¿Alguien quiere hablar? Bueno, entonces decimos que existen las sucesiones por actos entre vivos y sucesiones por causa de muerte. Nosotros ahora nos vamos a referir, y de la cual nos habla el programa, son las sucesiones mortis causa. Dentro de estas sucesiones mortis causa, nos encontramos con la sucesión ab intestato, que quiere decir sin testamento, o intestadas. Aún hoy caratulamos cuando hay una sucesión y no es una sucesión testamentaria. En muchas carátulas de los expedientes aparecen como sucesión ab intestato, es decir, sin testamento. Lo mismo decir sucesión intestada. O, de lo contrario, una sucesión testamentaria. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? Bueno, entonces, en la sucesión testamentaria, los bienes se transmiten en virtud de la voluntad del causante, porque el causante ha dejado un testamento. Causante es la persona que falleció. Ustedes van a poder encontrar... Profe. ¿Sí? Perdón, ¿Sí? disculpe. ¿Hay que cambiar la hoja del PDF? ¿Hay cuadrito de lo que está diciendo también? A ver, acá dice sucesiones, mortis causa, y dice ab intestato y testamentaria. Eso está bien. Todavía no lo cambiamos. Como veo que hay 4 páginas, claro. No. Eso es después cuando hablemos de testamento, los distintos tipos de testamento. Pero todavía tenemos que, no llegamos a eso. Perdón. Bueno, entonces decíamos que la sucesión puede ser ab intestato, libre de testamento, o puede ser testamentaria. La testamentaria es cuando se difiere por la voluntad del causante y la otra por la ley. Los sucesores en una son llamados por el causante y en la ab intestato son llamados
por la ley. Esperen que... Estoy en clase, Marcela, después te llamo. Bueno, entonces, decíamos esto. Decíamos que es ab intestato. Que la ley es quien va a determinar quiénes son los sucesores. Algo que le estaba mencionando. Cuando nosotros hablamos de la persona que se murió, la que da origen a la sucesión, lo denominamos el causante. O también puede ser que ustedes lo encuentren en los libros como cuius, de cuius, C-U-J-U-S. También hace referencia a la persona que falleció. Muy bien, entonces decimos que si hay una sucesión por causa de muerte, a los sucesores lo puede determinar la ley o los puede determinar el testamento. En principio, ¿cuándo se abría la sucesión ab intestato? Cuando no había testamento. Porque recuerden que en Roma era muy importante el testamento. Y era muy importante testar. ¿Por qué? Porque el heredero no solamente iba a ser aquella persona que iba a recibir los bienes, que iba a continuar con la persona del causante, sino que también iba a ser quien continuara con el culto doméstico, quien continuara con el culto familiar. Entonces era muy importante testar y determinar. Tomaba el rol, perdón, profe, tomaba el rol sí, de Yamila, pater familia. Decime. Tomaba el rol de pater familia en ese sentido de heredar en su totalidad. Sí, por ejemplo, si nosotros tenemos el pater y tenemos 2 hijos, supongamos 2 hijos varones, cada uno de estos hijos se va a convertir en su iuris, porque ya no está claro. Y van como a dos ser familias distintas. Exacto, como 2 familias distintas, pero van a rendir culto a los mismos antepasados. Van a continuar con este mismo culto doméstico. Gracias. Bueno, no de nada. Profesora, ¿Sí? tengo una consulta. Decime. No entendí bien, porque las clasificaciones de las sucesiones de mortis causa son distintas, por un lado la de universal y particular, y por el otro esta, o estas están dentro de una de las 2 anteriores. No, el tema es así. Solamente a título particular, cuando hablamos de una sucesión por causa de muerte, podemos tomar una doble clasificación. Si tenemos en cuenta los bienes, va a ser, por causa de muerte transmitimos todos los bienes o se transmite solamente un bien o un derecho determinado en los legados. Pero dentro de estas mismas sucesiones por causa de muerte, ¿cómo determinamos quiénes son los sucesores? Ya sea un sucesor a título particular o ya sea un sucesor a título universal. Y o por un testamento o por la ley. Si es un sucesor a título particular, como en el caso del legatario, solamente podemos encontrar legatario en la sucesión testamentaria, no en las sucesiones por ab intestato, porque la ley dice, bueno, a Pedro lo sucede Juan, Pablo y no sé, y Jacinto, ¿sí? Pero si hay un testamento, puede ser que el testador diga a herederos, a Juan, Pablo y Jacinto, y lego mi casa de el lago de Como a Ramón, por ejemplo. Entonces, vemos que está disponiendo de uno de sus bienes en forma particular y está constituyendo un legado, pero esto solo se puede hacer en el testamento. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, profe, gracias. De nada, Romina. Bueno, por otro lado, entonces hablábamos de esto, que era tan importante el testar, porque en Roma encontrábamos algo
que se llamaba el sistema de la personalidad. Quiere decir que el heredero continuaba con la persona del causante, ocupaba el lugar del causante. ¿Qué significa esto de ocupar su lugar, de ocupar el lugar de la persona del causante? En todos los derechos y obligaciones, entonces, esto producía dos efectos, la sucesión universal, ¿sí? Una se producía la confusión de patrimonios, se confundían el patrimonio del heredero con el patrimonio del causante. Era uno solo, porque al ocupar yo su lugar, al continuar con el lugar de la persona del causante, entonces lo que vamos a hacer es esto, se va a confundir ambos patrimonios y se va a dar la responsabilidad ultra vires. ¿Qué quiere decir esto de responsabilidad ultra vires? Quiere decir que el heredero va a tener que hacer frente aún con sus propios bienes frente a las deudas del causante. ¿Por qué? Porque hubo una confusión de patrimonios, él va a ocupar su lugar y supongamos que el causante tuviera muchos deudas, bueno, se tendrá que hacer cargo el heredero de cumplir con esas deudas. Eso se llama responsabilidad ultra vires. Después vamos a ver que ya en la época de Justiniano va a aparecer algo para limitar esto, para decir, no, bueno, era deuda del causante, que se pague con los bienes del causante y después se incorpore a mi patrimonio. Pero para esto vamos a tener que esperar unos cuantos siglos. En principio, el heredero continuaba con la persona del causante, ocupaba el lugar del causante y se daba una confusión de patrimonios y por otro lado se daba una responsabilidad ultra vires. Por ejemplo, también, y esto lo van a ver cuando vean obligaciones, en el caso de el causante y el heredero, se extinguían las obligaciones. Supongamos que Pedro le debía a Juan 1000 haces. Y después resulta que Juan había instituido por medio de un testamento heredero a Pedro. Pedro se va a reclamar a sí mismo estos 1000 haces, no, se va a extinguir esta obligación, porque la calidad de acreedor y deudor va a quedar en una misma persona, en la persona del heredero. El heredero era el deudor del causante. Al ser instituido heredero, al aceptar esa herencia y al continuar con la persona del causante, que él va a ser acreedor y heredero del mismo, no. Esa obligación se va a extinguir y se va a extinguir por lo que se llama confusión, que después ustedes cuando vean formas de extinguir las obligaciones, van a ver que las obligaciones pueden extinguirse por confusión, o cuando vean derechos reales y vean lo que son las servidumbres, también van a ver que las servidumbres pueden extinguirse por confusión. ¿Qué es una servidumbre? Por ejemplo, existían en Roma la servidumbre de paso. Supongamos que teníamos 2 fundos y solamente uno de ellos tenía acceso a la vía pública, entonces si yo permito que el otro pase por un fondo para acceder a la vía pública, hay una servidumbre de paso. Hay un fondo que se llama dominante y un fondo sirviente. Si yo resulto ser, siempre es un derecho real sobre cosa ajena. Si yo resulto ser titular de ambos, ¿dónde está la cosa ajena? Entonces ya se extinguiría este derecho real. Cuando vean reales, ustedes lo van a ver, esto de la confusión, porque se confunden
ambos patrimonios, el patrimonio del causante y el patrimonio del heredero. Bueno, ahora vamos a hablar propiamente de la sucesión testamentaria, aquella en la cual hay un testamento y de esta manera el testador ha expresado su última voluntad. ¿Qué podemos decir hoy acerca de lo que sería un testamento? Van a encontrar también que los clásicos hablan del testamento y nos dan definiciones. Hoy podríamos decir que es un acto jurídico por el cual una persona dispone de sus bienes para después de su muerte. Porque obviamente este testamento, ¿cuándo va a producir efectos? Y va a producir efectos después de la muerte del causante. Yo puedo decir, bueno, instituyo el heredero a Juan, Pedro, Pablo, lego mi casa, no sé, de Santa Teresita a María, pero ¿cuándo esto se va a efectivizar? Y cuando yo no esté. Entonces, si bien es un acto jurídico por el cual una persona dispone de sus bienes para después de su muerte. En Roma, para testar había que tener capacidad. Cuando ustedes vieron, por ejemplo, los derechos de los ciudadanos romanos, ustedes habrán visto que tienen el ius testamenti factio, el derecho de testar, y encontrábamos dos. Ius testamenti factio activo, el derecho de testar, y el ius testamenti factio pasivo, el derecho de recibir por testamento. Con respecto al derecho de testar, en principio, de acuerdo a lo que nosotros vimos la clase pasada, ¿quiénes eran los únicos que tenían patrimonio? ¿Quiénes eran? ¿O quién era el único que tenía? El pater familia, muy bien, Yamila, el pater. Sí, muy bien, el pater. Entonces, el pater era el único que podía testar. Obviamente, este pater, para poder testar, sui iuris, el sui iuris, el libre de potestas, para poder testar, tenía que ser puber. El impuber no podía testar. Tenía que ser puber, aquel que sea libre de potestas. Pero también nosotros habíamos visto que había peculios. ¿Recuerdan? El peculio castrense, el peculio cuasi castrense, que eran aquellos conjuntos de bienes que podía obtener el castrense, era el soldado por ir a la guerra, el cuasi castrense, habíamos dicho que ya en la época de Constantino, aquel que prestaba servicios en palacio. Perdón, ¿me traes un vasito de agua, Ramón? Bueno, entonces, decíamos que podía ser y podía disponer de ese peculio, aunque no fuere sui iuris. Entonces, el sui iuris, basta que sea puber, podía testar. Y los alieni iuris podían testar respecto a su peculio castrense y respecto al peculio cuasi castrense. No podían testar, por ejemplo, con el prefecticio, pero sí con el castrense y el cuasi castrense. Otra de las características, obviamente, que solamente podían testar los ciudadanos romanos. Obviamente, de acuerdo al derecho civil, el extranjero podrá testar de acuerdo a la legislación de su tierra, ¿no? Pero bueno, también a esto le decimos que pudieron testar todos los habitantes del imperio de acuerdo al derecho civil, cuando en el 212 Caracalla otorga la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio. Otra de las
cuestiones, muchas gracias. Otra de las cosas es quién podía recibir por testamento. Podían recibir por testamento los ciudadanos romanos. ¿Qué pasaba con los extranjeros? No podían, de acuerdo a la ley romana. Pero, ¿qué pasaba? ¿Qué hacía el extranjero si quería recibir por testamento? Bueno, podía ocurrir que adquiriera la ciudadanía romana y entonces pudiera recibir esos bienes. Los únicos que no se vieron beneficiados con la ciudadanía romana y con la constitución antoniana de Caracalla fueron los dediticios, que recuerdan que cuando vimos la clasificación ustedes vieron quiénes eran los dediticios. Bueno, muy bien. Entonces decíamos que para atestar teníamos que tener capacidad. Bueno, estaba mirando que el perrito se enloqueció y empezó a dar vueltas por toda la casa. Bueno, entonces decíamos que teníamos que tener esta capacidad. ¿Y cómo se testaba? Hoy en día, ¿no es cierto?, tenemos entonces algunas formas de testar, que es el testamento hológrafo, el escrito de puño y letra del testador, y yendo a un escribano público, que se llama el testamento público. Pero en Roma, ya en principio no, salvo muy avanzado el imperio, pero no fue utilizado este testamento hológrafo, se admitió. Hoy en día el testamento, tanto sea hológrafo o por escrito, o verbal, tiene que ser, hológrafo, o por acto público tiene que ser por escrito, no puede ser verbal. En cambio, en Roma sí existían los testamentos verbales y vamos a ver cuáles eran las primeras formas de testar. Vamos a ver cuáles fueron los testamentos más antiguos. ¿Cuáles fueron los testamentos más antiguos? Uno de los testamentos más antiguos es el testamento Incalati Comici. El pater familia en los comicios calados, que eran los comicios curiados, recuerdan que se reunían el 24 de marzo y el 24 de mayo. Y recuerdan que habíamos dicho que en estos comicios calados, ¿qué podía pasar? Se podían realizar distintos actos jurídicos. Se podía hacer una emancipación, se podía testar. Bueno, acá el testador, frente al pueblo reunido en comicio, manifestaba cuál era su última voluntad y obviamente las personas que participaban de este comicio, había un delegado por curia, iban a ser los testigos de la voluntad del causante. Bueno, eso por un lado, en Incalati Comici el 24 de marzo y el 24 de mayo. Otro testamento es el llamado testamento improsintu. Este testamento improsintu era aquel que realizaba el soldado antes de ir a la guerra frente al pueblo, frente al ejército reunido. Entonces se paraba frente al ejército, este soldado, no lo confundamos con el militar. El militar vamos a hablar más adelante y es un testamento especial. Este era el soldado antes de ir a la guerra, frente al ejército reunido, manifestaba cuál era su última voluntad. ¿Por qué se llamaba así improsintu? Bueno, obviamente pues se realizaba en los comicios calados, y ¿por qué? A ver, ¿quién levantó la mano? Alguien levantó la mano recién, pues.
Yo quería Sí, hacer decime. Sí. esto que mencionaste frente al ejército, porque al Sí. hacer la diferencia con lo militar, sería de la primera época de Roma del ejército ciudadano y no de los legionarios, esa sería la diferencia. Claro, porque el otro aparece después en la época de Julio César y con otras características, que ahora te la voy a explicar. Bueno, por ejemplo, ¿por qué se llamaba improcintu? Porque el cintu era una especie, era el cinturón, ese que, donde los romanos guardaban la espada. Por eso se llamaba improcintu, como era el soldado. Y después tenemos otro que se llama per aes et libram. Este es el famoso rito del cobre y la balanza. Yo les voy a explicar, porque ustedes todavía no vieron propiedad, ni formas de transmisión del dominio o la propiedad, pero esto del cobre y la balanza era típico de Roma. Por ejemplo, si yo quería adquirir la propiedad de un objeto, supongamos que tenía, bueno, en esa época no vamos a hablar de reloj pulsera, pero supongamos que esto fuera esta pulsera que tengo puesta, que yo quiero adquirir, que la compro. Entonces quiero adquirir la propiedad sobre esta pulsera. Se llevaba a cabo un rito, una solemnidad, para transferirme el dominio o la propiedad. Había un señor que se llamaba Libripens que sostenía una balanza. Entonces estaba el comprador y el vendedor. Entonces el vendedor ponía la pulsera sobre esta balanza y el vendedor, en el caso yo, ponía la cantidad de monedas necesarias. Antes eran barritas, en un primer momento que no había moneda, eran barras de bronce. Cuando se equilibraba la balanza, entonces de esta manera yo adquiría la propiedad. Y esto se hacía en presencia de 5 testigos. Entonces era una forma de adquirir la propiedad, se llamaba quiritaria, de acuerdo al derecho civil, mediante el rito del cobre y la balanza. Esto era el rito per aes et libram. ¿Y qué tienen que ver esto con los testamentos? Me dirán ustedes. Bueno, ¿qué pasaba si una persona ya no prestaba servicios en el ejército porque se había retirado o nunca había sido soldado? ¿Qué pasaba si estaba gravemente enfermo y cursábamos el mes de agosto? Para poder testar, que para ellos era tan importante, la única manera de testar era hacerlo el 24 de marzo próximo. Pero imagínense que nos quedan bastantes meses por delante. Entonces, ¿qué hacía si quería testar? ¿Qué es esto del testamento per aes et libram? Bueno, esto es una modalidad por la cual se las ingeniaron los romanos para poder justamente dejarle los bienes a quienes ellos querían, si no se llegaba a, por cuestiones de salud, por ejemplo, a los comicios. Entonces, se llamaba al libripens, que era el que sostenía la balanza, 5 testigos. Los testigos eran púberes. ¿Por qué púberes? ¿Por qué elegíamos? ¿Por qué les parece que cuando hablamos de testigos siempre elegimos testigos púberes? Los testigos, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué hace un testigo? Cuando nosotros citamos un testigo,
Dar Bueno, fe de lo que Constatar decís. que es cierto, Avala una digamos. situación. claro, entonces lo que vio, lo que escuchó, lo que percibió a través de sus sentidos. Esto es lo que hace el testigo. Entonces, tenían que ser testigos púberes porque obviamente si poníamos en Roma a un señor mayor, obviamente puede ser que falleciera antes del causante. Entonces, siempre se trataba de buscar, y sobre todo en esa época, que la gente moría mucho más joven, ya sea por la guerra, ya sea por las pestes, obviamente buscábamos testigos pobres. Bueno, entonces 5 testigos, el libripens, el testador, que actuaría como vendedor, y otra persona que se llamaba familia Emptor, E-M-P-T-O-R, familia Emptor, familia S, escribe Emptor, que era una persona de confianza del testador. Porque el testador, ¿qué hacía? Mediante este rito del cobre y la balanza, le transmitía la propiedad de todos sus bienes a esta familia Emptor, que era obviamente una persona de su entera confianza. Y le decía, cuando yo no esté, entregale esto a fulano, a mengano, esto a tal persona. Entonces, le entregaba la propiedad mediante este rito del cobre y la balanza, que era un rito para entregar la propiedad. Y le decía, cuando yo no esté, se lo entregás, quiero que mis herederos sean estos, o quiero legar esto a tal persona. Entonces, de esta manera, salvábamos el problema de no poder llegar al 24 de marzo próximo. ¿Qué pasaba? Algunos dicen que en realidad no es un verdadero testamento. ¿Qué pasaba si no se moría? Ustedes dicen qué pasaba si no se moría. Si en realidad estaba gravemente enfermo y salía airoso de esa enfermedad, bueno, se hacía otra manquipatio se llama esto también, otro rito del cobre y la balanza, y se le entregaba nuevamente los bienes a el testador o a este causante. Y este causante después sí testaba en el comicio del 24 de marzo, por ejemplo. Bueno, entonces esta era una forma de poder manifestar la voluntad. Profe, ¿Sí? ¿cómo ¿Quién que se habla? llamaba el rito que se volvía a hacer para entregarle? Cobre y la balanza, per ais et libran, del cobre y la balanza. Gracias. Ah, no, que yo les dije una manquipatio. Bueno, el rito del cobre y la balanza también se llamaba manquipatio, mancipatio. Entonces se volvía a hacer otra manquipatio, otra transmisión del dominio a través del cobre y la balanza en la cabeza del testador. Se dice que este familia Emptor, esta persona de confianza, sería el antecedente de la figura que hoy en día nosotros conocemos como albacea. ¿Qué es albacea? Albacea es el ejecutor de las disposiciones testamentarias. A veces en un testamento el testador puede nombrar a un albacea para que se encargue de ejecutar sus disposiciones. Por ejemplo, otro testamento conocido, el de Belgrano. Belgrano nombra a albacea a su hermano, para que su hermano lo ejecute su última voluntad. Otro testamento conocido, el testamento de Carlos Gardel, en donde Carlos Gardel nombra albacea, instituye heredera a su mamá y nombra albacea a su amigo Delfino, para que cumpla con su última voluntad y para que también cumpla
vea que se le entreguen todos sus bienes a la madre. Hay otra cosa interesante en este testamento, que él dice que él es Carlos Gardés, en vez, que es una misma y única persona, Carlos Gardel y Carlos Gardés. Esto tiene que ver porque como era un nombre artístico, imagínense que había escrituras que decían Carlos Gardel. ¿Y quién es Carlos Gardel? Es la misma única persona y tendríamos que hacer una información sumaria. Hoy hasta tenemos que hacer una información sumaria si hay un error, no sé, en Fernández con S o Fernández con Z. Hay que determinar que es una misma y única persona. Bueno, en este caso, como ya lo puso en el testamento, ya no hubo necesidad que sus herederos tuvieran que hacer ninguna información sumaria. Bueno, yo siempre recuerdo una vez, a ver, esperen que enciendo la batería. Ahí está, que se estaba agotando. Yo recuerdo una vez, fue una audiencia a la capital, a veces suele pasar, o les va a pasar a ustedes, o lo pueden hacer con conocidos o con letrados conocidos o amigos. Cuando hay alguien en un poder, uno pone a varias personas en el poder, a varios abogados en el poder. ¿Por qué? Porque puede ser que no pueda, yo no pueda ir a una audiencia porque tengo otra en capital. ¿Y qué pido? ¿Que lo cambien? Bueno, ahora muchas veces te piden los letrados, cámbieme la audiencia porque ese día tengo otra audiencia en tal lado. Bueno, pero bueno, por lo general hay que tratar de cumplir, ¿no? Entonces puedo mandar un colega que esté en el poder. Bueno, habían hecho mal el poder, se habían confundido, este letrado conocido mío hizo dar poder a nombre de Fernanda Bejarano y yo soy Fernanda Beatriz Bejarano. Y no hubo caso, la jueza no me permitió participar de la audiencia. Me dijo, usted no es Fernanda Bejarano, acá dice Fernanda Beatriz Bejarano. Bueno, ahí podría invocar un artículo que se llama 48, bueno, eso no viene al caso, ¿no? Bueno, entonces, decíamos que en Roma los testamentos más antiguos eran Incalati Comici, Improsintu y el testamento Peraes et Libra. Bueno, muy bien. Después tenemos en la época... ¿Qué caracterizó a este testamento pretoriano? La falta de tantas de estas formalidades en donde se priorizó la voluntad del causante. ¿Qué pasa si yo no encuentro? Bueno, estoy en el campo, por ejemplo. Profe, Sí, no se le ¿también puede habló? escuchar nada porque se le está cortando la señal del internet. Bueno, Cuando ver. dijo época, no se escuchó a qué época hizo acción. Vamos a hacer una cosa. Me voy a ir a otro sector de la casa. A ver qué pasa. Ok, profe. A ver. Vamos a ir. Esperen que también tengo que llevar que me estaba quedando con poca batería, pero vamos a ir a otro sector a ver qué pasa. Sí. No, con esta misma, no tengas problema. Bueno.
No puedo. Espera. No puedo enchufar. Bueno, ¿qué? No, está bien. Hola, ¿ahora me escuchan mejor? Sí, profesora, profe. se la escucha mejor. Bueno, entonces, estábamos hablando qué pasaba si yo no encontraba al LibriPens, qué pasaba si estaba en el medio del campo y no encontraba a este familia Emtor. Bueno, se escribía en tablas, obviamente en tablas de madera. ¿Cuál era la Profe, última? ¿Sí? Sí, Gabriela. ¿Podría retroceder un poco con lo que está diciendo porque no se le entendió ni a qué época nos estamos refiriendo? Claro, Bueno. dijo época y ahí se tildó la conexión. Perfecto. Entonces, los que habíamos visto antes, estos tres, Incalati Comici, Improcintu y Peraes et Libran, eran los testamentos más antiguos. Gracias. ¿Qué pasa en la época del derecho pretoriano? Recuerden que el pretor, cuando aparece la pretura por el año 400 antes de Cristo, aproximadamente. Cuando aparece la pretura, el pretor le va a dar más importancia a la voluntad del causante que a tanta formalidad. Entonces dice, ¿qué pasa si el causante, el testador está en el campo y no encuentra el LibriPens? Bueno, que lo escriba en tablas y en vez de 5 testigos utilizamos 7. ¿Por qué 7? Uno que reemplace al LibriPens y al otro que reemplace al familia Emtor del Peraes et Libram. Entonces, ¿qué hace? Lo escribimos en tablas en presencia de 7 testigos. ¿Qué es lo importante? La voluntad del causante. Por otro lado, también, ¿qué pasaba en el derecho imperial? Y yo acá le escribí tripartitum. ¿Por qué? Porque tomaba un elemento de cada época. Uno era que se pedía la unicidad del acto de la época antigua. ¿Qué quiere decir la unicidad del acto? Que se testaba en un solo acto. No es que yo testaba, por ejemplo, en el testamento Incalati Comici, que manifestaba mi voluntad el 24 de marzo y la terminaba la otra parte del testamento el 24 de mayo. No, lo tenía que hacer en un solo acto. Eso es la unicidad del acto. Pedía testigos, al igual que el derecho pretoriano, y ¿qué es lo que se le incorporaba? Se escribían en tablas y lo que se le incorporaba era, o a veces comenzó a escribirse sobre papel ya, pero ya avanzado el imperio, la firma del testador. Eso es lo que trae el derecho imperial, la firma. Ahora, la firma, ¿o qué? ¿Qué podía reemplazar en esa época la firma? El anillo de sello, que caracterizaba a esa persona o la familia. Vieron que antes, no, ahora también existen los anillos de sello, pero antes los únicos anillos que llevaban los hombres eran un sello, el anillo de sello. Bueno, quizás podía llevar sus iniciales o hace un tiempo, ¿no? Obviamente, pero en Roma caracterizaba ese sello a la familia o a la persona. Bueno,
Estos eran las formas ordinarias. Y ahora vamos un poco a darle respuesta a lo que hablaba, si no me equivoco, era Pablo, el que me preguntó del testamento militar. ¿Pablo era tu nombre? Sí. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa? En la época de Julio César, cuando ya fines de la República, estamos hablando 30, 27 aproximadamente antes de Cristo, cuando Roma también comienza su gran expansión. Entonces, ¿qué pasaba si el soldado no había realizado el testamento in procintu, ni el testamento incalatico misi? Realmente quería testar, quería manifestar cuál era su última voluntad. Se llamaba especial porque era un testamento en circunstancias especiales. Entonces, el testador podía, era el militar, el soldado podía testar con sangre en el escudo o con la espada sobre la arena, escribir cuál era su última voluntad. Obviamente, ¿qué ventajas tenía esto? Ventajas. Digamos, ¿qué requisitos no nos exigía? Por ejemplo, si nosotros queríamos desheredar a un hijo en un testamento, lo podíamos hacer, pero lo teníamos que nombrar. Si quería desheredar a todos mis hijos, si tenía 11, tenía que nombrar a los 11. En el caso de las mujeres no se podía decir desheredo a mis hijas mujeres. Supongamos que este soldado quería desheredar a sus hijos y se estaba desangrando, y con esta sangre estaba escribiendo en el escudo, y tenía 5 hijos, hasta que escribía el nombre de los 5 ya se murió. Entonces podía decir desheredo a mis hijos. Podía instituir también heredero a un extranjero, sin necesidad de recurrir a un fideicomiso. ¿Por qué era un testamento especial? Supongamos que este señor no fallecía, entonces, si después de un año de celebrado ese testamento estaba en condiciones y no había muerto, tenía que o volver un año o 2, depende de la campaña, ¿no es cierto? Y volvía a Roma, tenía que testar incalatico misi. Si obviamente moría al año subsiguiente de haber realizado este testamento, ese testamento era válido. Si moría al mes o si moría después de haber escrito con su último aliento sobre el escudo. Pero si sobrevivía y volvía a Roma, bueno, tenía que hacer un testamento, tenían una vigencia el testamento especial, mientras que los otros testamentos no. Entonces, un testamento sí, obviamente puede ser revocado por un testamento posterior. ¿Puedo revocar? ¿Me puedo arrepentir y después cambiar mi voluntad? Sí. ¿Cómo? Con un testamento posterior. Bueno, ese era el testamento militar, que era un testamento especial. Y otro testamento especial, que la verdad que este testamento fue sacado, se llamaba el testamento en época de peste, nosotros también lo teníamos en el Código de Vélez, y con la última reforma fue sacado, fue eliminado, que ahora vendría bien con el tema del coronavirus. Era aquel testamento en épocas de pestes que justamente se permitía que no hubiera una unicidad del acto, es decir, que los testigos fueran a suscribir el testamento
en momentos distintos, que no estén todos en el mismo momento en que el testador expresaba su voluntad para firmar o poner su sello, que fueran en otros momentos justamente para esto, para evitar el contagio. Esto estaba en el Código Velezano, y aparte, fíjense que nosotros también habíamos tenido nuestras pestes. Por ejemplo, en Buenos Aires, en Córdoba, tuvimos el cólera, ¿recuerdan? O que lo deben haber estudiado. Bueno, también la fiebre amarilla. También la fiebre amarilla. Entonces, se permitía este testamento especial, que obviamente una vez cesada esta circunstancia, por ejemplo la epidemia y demás, la peste, obviamente si el testador había sobrevivido, tenía que testar de acuerdo a alguno de las formas ordinarias. Entonces, estos que aparecen aquí en el cuadrito son los testamentos ordinarios. Los extraordinarios o especiales, mejor dicho, son el testamento militar y el testamento en época de pestes. Bueno, dentro de un testamento, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar? Las distintas disposiciones testamentarias. En Roma era fundamental que un testamento tuviera una institución de heredero. ¿Qué es una institución de herederos? Una institución de herederos es determinar quién va a ser mi sucesor universal. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasaba si no había una institución de herederos? Bueno, el testamento no era válido, porque lo válido del testamento era la cabeza, el centro, era la institución de herederos. Porque en Roma se moría testado o se moría intestado. Hoy en día, ¿puede haber un testamento que no tenga institución de heredero? Sí, hay personas que pueden morir en parte testada y en parte intestada. Por ejemplo, hoy, ¿no? Yo puedo hacer un testamento en donde lego, no sé, mi casa de Santa Fe a Juanito, ¿sí? Y también expreso en ese testamento que el día que yo no esté, quiero que mis restos descansen en tal lugar. ¿Y es válido este testamento? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el día que no esté tendrán que abrir la sucesión ab intestato para ver quiénes la ley determinan que son mis herederos y se deberá cumplir con este legado y con esta disposición extrapatrimonial, porque no todo lo que aparece en el testamento tiene contenido patrimonial, sino extrapatrimonial, como qué es lo que quiero que se haga con mis restos cuando no esté. Bueno, pero en Roma tenía que tener sí o sí la institución de herederos. Esta institución de herederos, es decir, la determinación del sucesor a título universal, era importantísima. ¿Qué facultad tienen los herederos? Bueno, los herederos tienen lo que se llama derecho de acrecer. ¿Qué quiere decir? Que si yo instituyo heredero a Juan y a Pedro, y supongamos que Pedro muere
por ejemplo, antes que el testador, o no acepta la herencia, o repudia la herencia, acrece en su totalidad, obtiene los bienes en su totalidad, el otro heredero tiene derecho a crecer. ¿Por qué? Porque tiene vocación al todo. En cambio, el legatario no, porque el legatario solamente tiene vocación al objeto determinado. Bueno, con respecto al heredero, era muy importante determinarlo. ¿Y qué pasaba si ese heredero, en un testamento, hacemos un testamento y ese heredero muere antes que el testador o no acepta la herencia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con esa voluntad? El testamento nació válido, el testador tenía facultad para testar, podía hacerlo, tenía capacidad, pero no llega a producir efecto este acto. ¿Por qué? Porque la persona que instituyó heredero murió antes que él o porque renunció a la herencia. Entonces, se permitía lo que se llama la sustitución hereditaria. ¿Qué quiere decir? Instituyo heredero a Juan. En caso que Juan no quiera o no pueda, no quiera porque no quiere, porque renuncia a la herencia y no puede porque se murió antes, instituyo heredero a Pedro, sustituyo. Esto se llama sustitución vulgar. Hoy en día también existe esta sustitución vulgar. Les voy a dar un ejemplo. A ver, si no hay algo que no entienden o no me pueden seguir, me interrumpen y lo volvemos a explicar. Yo fui testigo del único testamento, no, en 2 oportunidades fui testigo de un testamento. En una oportunidad que fui testigo, ¿no es cierto?, en un testamento por acto público, es decir, frente a escribano, que se requiere la presencia de testigos, y había una sustitución hereditaria. Mire, había un matrimonio mayor. Yo veo una manito levantada, no sé si es vieja o alguien quiere hacer una pregunta. ¿No? Bueno. Era un matrimonio mayor, Néstor y Celina, que no tenían hijos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando alguien no tiene hijos? Y se es mayor y tampoco tenemos ascendientes. ¿Quién nos hereda? El cónyuge. Entonces, fíjense, en este caso, en un matrimonio mayor, supongamos que Néstor muere primero, ¿quién lo hereda? Celina, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando Celina no esté? Si no hay descendientes, ascendientes o cónyuges. Los colaterales, los sobrinos, pueden heredar. O antes que los sobrinos, heredan los hermanos. Bueno. Entonces, ¿qué pasaba? Celina tenía un hermano con el cual se llevaba muy mal. Muy mal. Entonces, ¿qué pasa? Sí, Néstor no los vi más, así que tampoco sé si viven o no, quién murió primero y quién murió después, si es que este matrimonio falleció, ¿no? Pero Dios quiera que no, Dios quiera que estén vivos. Pero entonces, si moría, supongamos primero Néstor, los bienes le quedaban a Celina. Y los bienes de Celina después iban a pasar al hermano de Celina. Entonces, Néstor hizo un testamento, ellos querían dejarle todo al sobrino de Néstor. Entonces, Néstor hace un testamento que dice, instituyo heredera a Celina, ¿sí? Si Celina no puede o no quiere, instituyo heredero a Pedrito, supongamos que era el sobrino.
Y Celina hace lo mismo, instituyo heredero a Néstor. Si Néstor no puede, porque falleció antes, o no quiere, instituyo heredero a Pedrito. Entonces, Celina le deja a Pedrito también todos sus bienes, que era el sobrino de Néstor. Y ustedes me dicen, ¿y para qué tanto lío? ¿Por qué no hace un testamento directamente a favor de Pedrito? Porque en nuestra legislación existe lo que se llama el heredero forzoso, que no puede ser privado sin una justa causa de indignidad. Entonces ella no podría, supongamos que fallece primero ella, no puede desplazar a Néstor, porque se le ocurre. Si no hay una justa causa, no se puede desplazar ni a descendientes, ni ascendientes, ni cónyuges. No puede el papá de ustedes decirle, sí, te escucho. Si ella no tenía familiares colaterales, además del hermano. Claro, pero el colateral, no, nada más el hermano y el colateral no es forzoso. Vos al colateral, a tu hermano, si lo querés desplazar, lo desplazás. No podía desplazar a Néstor. Perfecto. Entonces, no, hoy en día vos no podés decir, y no, la verdad que, primero que en nuestro código actual no existe la desheredación. En Roma sí existía la desheredación, en nuestro código actual no. Sí existe la indignidad, por ejemplo, haber atentado contra la vida del padre. Entonces, en ese caso sí lo podés, por indignidad puede ser excluido de la herencia. Pero yo no puedo decir, excluyo a mi hijo porque yo quería que fuera abogado y no estudió. Pero puede ser que ahora se puede, un 20% se puede transferir a otra persona o a otro de los hijos. Siempre existió esto que se llama la legítima 30%, ¿no? Te digo, María Soledad, es la porción de la herencia que no pueden ser privados, la porción. Existe una porción que se llama la porción disponible, que puede hacer lo que quiere el causante. Entonces, hoy en día, si hay hijos, el causante hoy, no en Roma, después lo vamos a ver qué pasaba en Roma, pero hoy hay 1/3 que puede hacer lo que quiera. Se lo puede dejar al vecino de la esquina o puede mejorar a un hijo con ese tercio. Si se trata de cónyuge o ascendientes, puede disponer de 1/2. ¿Qué pasa si tiene cónyuge y tiene hijos? ¿De cuánto puede disponer? La porción mayor absorbe a la menor. Entonces, si ustedes, supongamos, va alguien a tu estudio y te dicen, María Soledad, quiero dejarle algo a mi sobrino, ¿cómo hago el testamento? Y vos le vas a preguntar, ¿tiene hijos? ¿Tiene esposas? Sí, bueno. Entonces, ¿cuál es la porción mayor? 2/3. Hay que dejar para ellos 2/3 y el tercio es lo que puede libremente disponer. Es más, hoy en día también existe con el nuevo código, hay una pequeña porción en la cual el testador puede mejorar a un hijo con discapacidad. Sí, Gabriel, te escucho. Gabriela, perfecto. Perdón. No hay problema. ¿Y cuál sería una causa justa como para desheredar a alguien? Lo que vendría a decir antes usted de ponerle intentar matar o algo por el estilo. Sí, están previstas en el Código Civil las causas, atentar contra la vida. Otro de los casos es, por ejemplo, no haber reconocido al hijo voluntariamente en la minoría de edad. ¿Esto qué es? Por ejemplo, supongamos que el que fallece es el hijo, ¿sí? El hijo y quedó, el único familiar es el padre, no, bueno, puede haber otros, pero con vocación sucesoria es el padre. Si el hijo no tenía descendientes o no tenía cónyuge, ¿quién va a heredar? El ascendiente. ¿Qué pasa? Si este padre no lo reconoció voluntariamente cuando el hijo era menor de edad, que el hijo tuvo que hacer una acción de filiación para que lo reconociera,
entonces pierde la vocación sucesoria. Si no le prestó alimentos durante la minoría de edad, por ejemplo, pierde la vocación sucesoria. Si no se prestó la asistencia frente al causante enfermo, ojo, esto de prestar asistencia no significa que vos te lo tengas que llevar a vivir a tu casa, sino que frente al abandono o a la enfermedad, por lo menos llevarlo a un hospital para internarlo. Eso significa. La ley prevé distintas causas. Esas causas son taxativas, quiere decir que son los que la ley dice y no otras. Estos son algunos casos, lo que te di. Bueno, muchas gracias. De nada, Gabriela. Bueno, entonces, estábamos diciendo que puede haber una sustitución hereditaria. Para el caso que Juan no acepte o no pueda, ¿para qué? Para que ese testamento pueda surtir efecto. Otra de las sustituciones que había en Roma, era la sustitución pupilar y la sustitución cuasi pupilar, que estas dos no son aceptadas en la actualidad. Y ahora después vamos a ver por qué no son aceptadas. La pupilar era esta, decía, instituyo heredero a mi hijo, Pedro. En caso que Pedro muera antes de adquirir la pubertad, que mis bienes vayan a Juan. ¿Por qué antes de adquirir la pubertad? Porque el impúber no puede testar. Entonces, si moría sin poder dejar testamento, el hijo, entonces que los bienes fueran a otra persona. Y la cuasi pupilar era, si se tenía un hijo demente, sí, instituyo heredero a mi hijo. ¿El demente puede testar? No. Entonces, cuando él muera, que los bienes pasen a Pedro. Hoy en día no se admite ni la pupilar ni la cuasi pupilar. Solamente se admite la vulgar. ¿Por qué? Porque la pupilar y la cuasi pupilar es nombrarle un heredero a mi heredero. Y el testar, hoy, lo interpretamos como un derecho personalísimo. Nadie puede testar por mí. Entonces, hoy en día, sí, instituyo heredero un hijo y este hijo fallece antes de poder testar, hoy la edad para testar son los 18 años, y bueno, la herencia se deferirá por la ley, no habrá testamento, la ley dirá que a él le corresponde los bienes, pero yo no puedo testar por mi hijo. Lo mismo que si tengo un hijo demente, no puedo testar por él, morirá intestado este hijo, pero no puedo suplir su voluntad. Por eso hoy en día la pupilar y la cuasi pupilar no son admitidas, pero en Roma sí. Entonces en Roma teníamos esto, la institución pupilar, la cuasi pupilar y la institución vulgar, que es la que les di el ejemplo de Néstor y Celina, y que es la que está admitida en nuestra legislación. También tengan en cuenta que puede haber, disposiciones de carácter extrapatrimonial, por ejemplo, que quiero que se hagan con mis restos el día que no estoy, el reconocimiento de un hijo, el nombramiento de un tutor, el nombramiento de un curador, que esto lo habíamos visto en la clase pasada, que por ejemplo se podía nombrar un curador o un tutor a través de un testamento. Y también, obviamente, otra de las disposiciones testamentarias son los legados, que el legatario, recuerdan que es el sucesor mortis causa a título particular. ¿Qué diferencia hay entre un heredero y un legatario? El heredero tiene
vocación al todo y el legatario solamente al objeto donado. Hay distintos tipos de legados. Yo no se los voy a exigir. Lo que yo quiero que sepan es que es un legado, ¿no es cierto? Hay legados que se transmiten desde el mismo momento de la muerte del causante, por ejemplo, un legado de cosa cierta, y otro que lo tiene que cumplir el heredero. El heredero tiene que cumplir con la voluntad del causante y, por ejemplo, entregar el legado. En el caso de que les di el testamento de San Martín, ¿quién debía pagar la renta vitalicia? Y Mercedes, la hija de San Martín. Obviamente con los bienes de San Martín, pero quiero decir que no lo adquiría su tía inmediatamente. Distinto es el sable que Rosas lo podía exigir desde el mismo momento de la muerte del general San Martín. Tengan en cuenta esto, que yo me había olvidado de decirles y que es algo importantísimo. Cuando hablamos de sucesiones, esta transmisión hereditaria, que habíamos hablado de que se produce una transmisión de derechos y obligaciones hacia la persona del heredero, esta transmisión se produce en el mismo momento de la muerte del causante. La transmisión hereditaria se produce en el momento de la muerte del causante. Les doy un ejemplo, esto en Roma y en la actualidad. Les voy a dar un ejemplo para que entiendan, aunque no nos remitamos a Roma. Supongamos que va una persona a su estudio y les dice: doctor o doctora, quiero iniciar la sucesión de mi papá porque quiero vender mi casa. Bueno, vender la casa. Hay otros herederos, supongamos que no, que es heredero único. Entonces, ¿uno qué le pide? El certificado de función del papá, le pide el certificado de nacimiento para acreditar el vínculo y le pide el título de propiedad. Cuando uno lee el título de propiedad, dice Juan Rodríguez casado con María Lamas. Y yo le digo, ¿pero tu papá no es Sergio Rodríguez? Sí, este es mi abuelo. Ah, ¿está hecha la sucesión de tu abuelo? No. Entonces, acá hay varias sucesiones, fíjense. Supongamos que murió primero el abuelo, que estaba casado con María Lamas, cuando adquirió ese inmueble. Es un inmueble ganancial, ¿sí? Entonces, muere el abuelo, transmite los derechos hereditarios. ¿Qué transmite? Su 50%. ¿A quién? A su hijo. La mujer se lleva su otro 50% como socio de la sociedad conyugal. Bueno, tenemos este 50%. Después fallece la mujer. Ese 50% en el momento de la muerte se lo transmite a su hijo Sergio. Y entonces, este hijo Sergio, cuando se muere, transmite esos derechos a este hijo que me vino a consultar. ¿Cuántas sucesiones tengo que hacer? 3. La del abuelo, la de la mujer del abuelo y la de el papá del muchacho que me vino a consultar. Sergio no estaba casado. ¿Quién? El papá de su cliente. Supongamos que era viudo, porque si no, si era casado, obviamente, si era casado y al momento, no era viudo, al momento que murió, le transmitió, la mujer hereda como un hijo más, si es bien propio, porque esto no lo había recibido por herencia.
Entonces, si después falleció la señora, tendríamos que hacer 4 sucesiones. Pongámosle que era viudo, entonces le pasó todo a su hijo. ¿Mm? Entonces siempre tenemos que ver cuando nosotros nos vienen a consultar, bueno, ¿quién murió primero? Tal. ¿Quiénes estaba? Porque los derechos ya se transmitieron, aunque no se haya hecho la sucesión. Los derechos fueron transmitidos desde el mismo momento de la muerte del causante. Profe, ¿qué quiere decir con hacer la sucesión? Porque ahí me perdí un poquito. Con hacer la sucesión quiere decir el proceso sucesorio. Puede ser en este caso, por ejemplo, que vino este muchacho, ¿a nombre de quién figuraba el mueble que quería vender? Y figuraba a nombre de sus abuelos, ¿sí? Entonces, para que eso figurara en su cabeza y poder venderlo, tenía que hacer las sucesiones, tenía que iniciar un proceso sucesorio. Hay gente que no inicia el proceso sucesorio inmediatamente cuando se muere una persona. Por ejemplo, hay mucha gente que, fallece el esposo o la esposa, hay un matrimonio con 3 hijos. Y los hijos dicen, no, ahora no vamos a iniciar el proceso sucesorio si papá está vivo o mamá está viva. Y nosotros lo único que hay es esa casa, la verdad, no queremos excluir a nadie. Y pasan los años, y por ahí pasaron 20, 30 años hasta que se muere el otro cónyuge. Y los hijos deciden iniciar el proceso sucesorio para poder vender esa casa. Pero van a tener que hacer las 2 sucesiones. No sé si se entiende. Hablo de proceso sucesorio. Claro, sí, ahora se entendió mejor. Muchas gracias. Bueno, Entonces, lo importante es que ustedes sepan qué es un legado. En los libros van a encontrar los distintos tipos de legados y demás, pero que sepan sobre qué objeto puede recaer, porque en realidad el programa es muy, muy largo. Bueno, vamos a ver cómo nos vamos a manejar la semana próxima. Nosotros la semana próxima vamos a hablar de intestada, le voy a subir algo para ver qué diferencia hay entre hereditas y bonorum possessio, y el martes ya el jueves van a hablar con Pablo de negocio jurídico. Nosotros el tema de sucesiones lo vamos a retomar el lunes. Muy bien. Recuerden que el sábado a las 15:30 hacemos la charla de organización del Poder Judicial. Yo les voy a mandar la invitación, supongamos eso de las 3, el link. No se preocupen si no lo reciben antes. Lo van a recibir todos. El que pueda o quiera se conecta y bueno, y después hace las preguntas pertinentes sobre cómo está organizado nuestro Poder Judicial acá en la provincia de Buenos Aires. Bueno, quedamos así, el jueves tienen con Pablo y yo los veo el sábado. Bueno, profe, perdón, sí, profe. Sí. El lunes entonces vemos sucesión intestada. Claro, sucesión intestada, sí, claro. Sí. Y otros aspectos también importantes. Ahí sí, en sucesión intestada, vamos a compartir también pantalla y vamos desde la sucesión ad intestato hasta llegar a Justiniano, vamos a ver cómo ha ido evolucionando. Es importante esta clase que vayan prestando atención y todo aquello que no se entienda lo volvemos a repetir porque es la evolución